9 de la mañana en punto, seguimos con 16 grados aquí en la capital del país y es momento de darle la bienvenida a uno de los integrantes de este grupo de científicos que halló un diente fósil de un dinosaurio que vivió hace más de 150 millones de años. Vean ustedes lo que representa. Para conocer sobre este interesante hallazgo recibimos al doctor Matías Soto, paleontólogo y geólogo. Además, bienvenido, buenos días. Buen día, muchas gracias por recibirme. Yo les decía a los televidentes del inicio, lleven a los niños frente a la tele, a diferencia tal vez de otras oportunidades, porque es importantísimo conocer. Además, los niños están muy compenetrados con el tema de dinosaurios, lo disfrutan de esos juegos, de esa dinámica, así que me parece más que interesante cómo se da este hallazgo y qué representa para el país. ¿Qué avances se pueden tener en base a este descubrimiento? Bueno, nosotros hace como 10 años que venimos trabajando en esa cantera y ya venían apareciendo dientes de dinosaurios carnívoros. Estamos hablando del departamento de Tacuarembó. En el departamento de Tacuarembó, exacto, en la misma ciudad incluso. Más cómodo, imposible, nada de campañas, meses en el medio de él. Y bueno, es la tercera familia que aparece y es la primera vez que encontramos algo así en Uruguay, un diente con estas características, y es rarísimo encontrar este tipo de dinosaurios en el Jurásico. Entonces, de ahí la importancia. ¿Por qué es tan difícil encontrar este tipo de dinosaurios de esa época aquí en nuestro país? O sea, esta familia, vamos a ponerle nombre, los abilisáuridos, son típicos del Cretácico, que es la era que viene después, la época que viene después. Entonces en el Jurásico recién estaban surgiendo. Cuando encontrás uno en el Jurásico es como ganarse la lotería, más o menos. Y eso es lo que está pasando en nuestro país. Eso es lo que está pasando. Hay 4 en todo el mundo, por eso te digo. ¿En Tanzania era uno? Muy bien, Tanzania, Argentina, que en realidad son 2, y bueno, se me fue uno, Madagascar. En Europa o en el hemisferio norte prácticamente no se han descubierto demasiado, más bien al sur. Había uno en Portugal y lo bajamos. Bien, para que se viniera más para el lado nuestro. Sí, si no el mapa no quedaba lindo. No, y después en el Cretácico sí están por Argentina, Brasil, África, por todos lados, la India. Y eso hay que también remontarnos a aquel momento del planeta Tierra, ¿no? Claro, hay que imaginarse los continentes mucho más cerca, claro. Y eso tiene que ver entonces con migraciones, con... ¿De qué da cuenta este hallazgo, este diente? Bueno, en realidad este diente, a ver, en sí solo capaz que no es tan importante, pero si uno lo miran en el conjunto de toda la fauna que estamos encontrando, que nos da pistas de lo que pasó en 1 millón de kilómetros cuadrados, porque si vos sabés en Brasil, en Argentina, Namibia, no se encuentran fósiles, salvo alguna huella en Brasil. Cada cosa que encontramos en Tacuarembó nos da una pista sobre qué estaba pasando en ese momento, en ese desierto, gran desierto. Entonces cada bicho que uno encuentra ahí a veces es el más al sur en todo el mundo o el más antiguo en Sudamérica porque no se conocen en otros lugares, por ejemplo. ¿Qué características tenía esta familia de dinosaurios? Bueno, los más conocidos, como el Carnotaurus de Argentina, que vivió mucho después, tenían la cabeza bien corta y alta, como si se hubieran dado, siempre digo, la cabeza contra una pared. Las patas también, los bracitos cortos. Los bracitos cortitos, algunos tenían cuernos, como el Carnotaurus, sí, tal cual. El nuestro es difícil saberlo porque es medio diente y es antiguo, así que los brazos cortos probablemente ya los tenía, la cabeza capaz que no. ¿De qué se alimentaban? ¿Qué de comían? Carne, seguro. Tenía unos bordes aserrados con unos dentículos en forma de gancho. Eso me interesa, sí. Sobre todo para desgarrar la carne. Claro, te agarra las fibras de carne, sí, no salís más de esa boca. Y eso que no eran dientes grandes como otros que hemos visto. ¿Eso marca una diferencia sustancial con otro tipo de dinosaurios? Claro, es como que se repartían un poco las tareas. Teníamos los gigantes del tamaño de un ómnibus con dientes de este tamaño y después tenías estos más chicos, pero que se las rebuscaban con sus ganchitos. ¿Qué otro tipo de hallazgos han surgido así en el departamento de Tacuarembó? Por eso se está trabajando, me imagino, en esa cantera. Claro, en esta cantera, bueno, desde peces gigantes, que estudia un colega mío, que justo ahora está en Indonesia trabajando con eso, cocodrilos, pterodáctilos, me debo estar comiendo algo, pero hay de todo. Ahora, esto a nivel mundial, ¿qué representa? ¿No? Porque pienso, es un hallazgo vos lo decías, un dinosaurio de una época que es un poco más adelantada de la que vivieron y atravesaron el Jurásico. ¿Qué significa para la globalidad? Porque uno lo ve solo con la visión de nuestro país, pero para el resto de las investigaciones a nivel mundial, ¿qué significa? Y yo diría 2 cosas. Confirma que, bueno, que tímidamente los abilisaurios empezaban a surgir en el Jurásico en estos continentes del sur, como nos dicen otras pistas, y confirma que los dientes de dinosaurios o aún pedazos de dientes de dinosaurios pueden dar mucha información, cosa que hace 10 años o 20 se pensaba que no era así. Esa es una, por ejemplo, que en estas tierras habitaron en una época que no era, empezaban a surgir y aquí ya estaban.
pero ¿qué otra información nos puede brindar? Bueno, después hay una variedad de carnívoros que es llamativa, siendo que no hay herbívoros. O sea, lo que tenemos de herbívoros son huellas y no están apareciendo los dientes y no entendemos por qué, porque ya tenés 3 carnívoros y ahora vamos por el cuarto. Algo comían, ¿no? Bueno, y a nivel de la conservación, porque se tienen que bañar en oro estos dientes. ¿Por qué se da eso? No Algo sé. que llama la atención. ¿Es para preservarlos, para cuidarlos? Y no se hace siempre tampoco y que la gente no piense que tenemos una pileta con oro y sumergimos a los dientes. Es apenas como un baño de... No, si no te mando alguna cosita en un bañito. Ya lo tendríamos acá colgando. Es como un baño de átomos de oro. ¿Eso por qué es? Cuando uno lo mete en el microscopio electrónico, tengo entendido que el oro mejora, digamos, la conducción de la corriente, entonces se ve mucho mejor la imagen. Ahora, esto me imagino que también es una forma de vincularse. Yo lo decía, por algo invitaba a los niños y a la familia a que prestaran atención a esta entrevista. Empieza a generar otro interés también por los dinosaurios, por la historia, por la paleontología en nuestro país. Sí, seguro que sí. Es impresionante la cantidad de mensajes que me llegan, videos, gente que me manda. Mi hijo lo identificó sin saber lo que era, cuando me dijo eso, digo, lo contratamos. Fíjate que tuvo que venir un paleontólogo de Brasil para que me confirmara esto. O sea, la verdad que sí, y la repercusión que tuvo mediática a mí me sorprendió. ¿Por qué? Porque hemos encontrado cosas mejores o colegas míos que han encontrado especímenes completos de otras épocas y no han sido tapas de diario, por ejemplo. Y esto sí. Esto sí. Ahora, ¿qué otra característica? Hablamos de un tamaño aproximadamente de un auto, para hacer un comparativo, para tomar la dimensión de lo que estamos hablando. Claro, está bueno decir esas cosas que la gente capaz que le llama la atención. Un auto, pero tenía otros que convivían del tamaño de un ómnibus. Estamos compartiendo imágenes. ¿Tendría un aspecto similar a este tipo de dinosaurios? Sí, creemos que sería una cosa así, más o menos. ¿Y cómo era, a ver, cómo es la vida de un dinosaurio en ese momento, para contextualizar? ¿Qué hacían? ¿Cómo vivían? ¿Comían? Recién los decías eran carnívoros, pero ¿qué otras características se puede hablar de este tipo de dinosaurio? Bueno, qué pregunta difícil. ¿Cómo era No la sé, vida? la velocidad a la que se movían, hasta dónde se podían llegar a trasladar. Bueno, para saber la velocidad precisamos huellas, que de hecho tenemos huellas de carnívoro. En realidad fueron erosionadas por lo que se demoró el museo en construirse, pero no sabemos si pertenecía a este animal, pero era un bicho chiquito el de las huellas. Y ahí es cuando uno sabe, iba corriendo, iba caminando y a qué velocidad. Y eso todavía no lo podemos determinar. Con este animal no, siempre te digo, recuerden que es un pedazo de diente. Bueno, lo que pasa es que somos ansiosos los uruguayos y queremos conocer más acerca de este descubrimiento. Ahora, ¿se sigue trabajando en esa cantera? Ahora está en pausa porque el nivel fosilífero quedó tapado, entonces tenemos que ver cuáles son los pasos a seguir para poder volver a acceder a él y desenterrar todo lo que seguramente está esperando por nosotros. ¿Y qué otra cosa se podría llegar a encontrar? ¿Qué estiman ustedes en base a las características del lugar, del suelo, de los movimientos que se han dado? Bueno, podría haber algún dinosaurio herbívoro, que es algo que queremos. Ya sabemos cómo podrían ser los dientes, incluso como cucharas, como lápices, como rombos. Ya sabemos cuáles son los que están en Tanzania, en Argentina, entonces ya tienen que estar ahí. Podría, ¿por qué no algún mamífero? Sería una muelita muy chiquitita, difícil de ver, pero podría ser. Ese tipo de cosas. ¿De qué tamaño estamos hablando del diente? Este diente tiene 1,5 centímetros y cuando estaba completo capaz 2,5 centímetros. O sea que eso nos puede remontar a 150 millones de años y encontrar características tan importantes, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cómo es el trabajo del paleontólogo en nuestro país? Para entender también de todo lo que estamos hablando y de los hallazgos tan significativos a nivel internacional, ya no solo de nuestro país. Bueno, ¿cómo es el trabajo? Es como uno ve en los documentales, cepillito, herramientas de dentista, pincel, hasta exponer los huesos, los dientes, lo que sea. ¿Es un Jurassic Park versión uruguaya? Exacto. Se usa la gotita, por ejemplo, cuando algo está roto para pegarlo y lo llevas al laboratorio donde lo trabajás más tranquilo, bajo lupa si es necesario, con herramientas eléctricas. Ahora, hay que determinar lugares, cómo se llega a esos lugares, por qué. Bueno, uno en general va a los lugares donde ya tuvo éxito en el pasado. A veces también buscas lugares nuevos, ¿no? Pero uno parte del mapa geológico. No voy a ir, como siempre digo, a Maldonado, La Valleja o Rocha a buscar dinosaurios porque ahí no hay rocas de esa antigüedad. ¿Y qué otros lugares, más allá de Tacuarembó, entonces? Recién descartabas los que no. ¿Cuáles sí? ¿Y dónde más se va a seguir trabajando? Para el Jurásico solo es Tacuarembó o Rivera. Apenas en la ciudad de Artigas o algún lugar de Salto, con mucha suerte pero ahí no se conocen fósiles todavía. Y después lo que es Cretácico, el litoral del río Uruguay, centro del país y algún parchecito en el sur. Y ahí ha habido huesos y huevos por todos lados. Ahora, nosotros pensamos con la visión de la actualidad a nivel de las características del suelo, pero en aquel momento eran muy distintas a las de hoy. Bueno, claro, los paisajes, ya te digo, desiertos, selvas, bueno, si vamos más atrás en el tiempo, glaciares,
mares donde hoy hay tierra, o sea, sí, ha cambiado mucho. Y por eso te preguntaba lo del, más bien el litoral este de nuestro país. Oeste. No, pero vos decías que hay algunos departamentos donde no se podría encontrar. Sí, porque ahí casi que no hay sedimentos. Vas a tener rocas duras, antiguas. Sí, que lo que existiera... Tendrás mármoles, granitos, pero fósiles, desapareció, digamos. Bueno, Matías, y me interesa, porque vemos una cajita allí arriba. Sí. ¿De qué estamos hablando? Porque también hay un aspecto muy didáctico e interactivo para trabajar, para conocer un poco más acerca de los dinosaurios. Bueno, este es un juego que desarrollamos con las chicas de Pika, que se dedican de hace tiempo a desarrollar juegos sustentables y con gran componente autóctono, ¿no? Y bueno, con ilustraciones de un par de colegas, Fernanda Cabrera y Felipe Montenegro, y hicimos este juego que, si quieren, muestro. Digamos, es una selección de fósiles de Uruguay, ¿tá? Son más o menos 42 fósiles, hay invertebrados, vertebrados, hay lo que quieran, peces, reptiles, moluscos, mamíferos, y es un juego con diferentes colores donde los niños tienen que ir, o los adultos que jueguen también, ¿no? Tienen que ir sumando y ganando, digamos, batallas por puntaje, y se van llevando huellitas de colores, y para complicar la cosa, puede haber eventos basados en la historia de nuestro país, como ríos de lava, incendios, inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera. Así que creo que va a estar bastante entretenido y que los niños van a aprender además, ¿no? ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, esto ya está a la venta, por ejemplo, en la web de Pika, o si no, en las jugueterías que trabajan con ellos. Divino, divino, accesible, interactivo para todas las edades, ¿o a partir de qué edades más o menos? Está pensado a partir de 9 años. Si se juega sin los eventos, se hace más fácil, pues suelo hacer sumas sencillas. Por eso los números van hasta 6, cosa de que nadie se complique mucho. Matías Soto, muchísimas gracias por visitarnos esta mañana en Arriba Gente. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí la entrevista con el doctor Matías Soto, con este hallazgo, este descubrimiento que se realizó en el departamento de Tacuarembó, un diente fósil de un dinosaurio que habitó hace más de 150 millones de años.